Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de noticias y chismes favoritos del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, de noticias jugosas que nos encanta compartir con ustedes. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y también más comentadas, del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, su relación cautivó a millones de fans alrededor del mundo durante su tiempo juntos, y su separación, aunque dolorosa para muchos, no hizo más que avivar la llama de la curiosidad. Desde entonces cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier pequeña señal que pudiera indicar una posible reconciliación o simplemente una opinión sincera, es analizada con lupa por sus seguidores. Y hoy, damas y caballeros, tenemos algo realmente interesante que compartir con ustedes. Hande Erçel rompe el silencio. Sí, así como lo oyen. Después de un tiempo considerable de mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación con Kerem, Hande ha decidido hablar. Y créanme, lo que tiene que decir es revelador. Antes de sumergirnos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de estar al tanto de todo lo que sucede con sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Además, déjenos un like si este tema les emociona tanto como a nosotros. Sus comentarios y opiniones son lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Hande Erçel ha hablado. Y lo ha hecho en una entrevista reciente concedida a una prestigiosa revista turca, donde se le preguntó inevitablemente sobre Kerem Bürsin. Durante un tiempo Hande se había mostrado reacia a hablar del tema, quizás por respeto a la privacidad de ambos, quizás por evitar alimentar aún más los rumores. Pero esta vez la actriz se sintió lo suficientemente cómoda como para compartir algunos pensamientos y sentimientos sobre su expareja. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, Hande fue bastante cautelosa y diplomática, como era de esperarse, pero sus palabras dejaron entrever mucho más de lo que se dijo explícitamente. En primer lugar, Hande dejó claro que guarda un gran respeto por Kerem. Lo describió como un hombre talentoso, inteligente y con un gran sentido del humor. Destacó su profesionalismo en el set de grabación, recordando con cariño los momentos que compartieron durante el rodaje de Sen Kalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, donde nació su amor. Kerem es una persona increíblemente talentosa, dijo Hande en la entrevista. Siempre admiré su ética de trabajo y su dedicación. Aprendí mucho de él durante nuestro tiempo juntos en Sen Kalkam. Y siempre estaré agradecida por eso. Estas palabras, aunque sencillas, revelan una profunda admiración y respeto por parte de Hande hacia su expareja. No son palabras vacías, se nota la sinceridad en su tono. Pero más allá de la simple cortesía, se vislumbra un reconocimiento genuino de la influencia positiva que Kerem tuvo en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Recordemos que ambos actores eran ya figuras reconocidas en Turquía, pero fue Sen Kalkam lo que los convirtió en superestrellas globales. Compartir esa experiencia intensa, el ascenso meteórico y la presión constante, forjó entre ellos un vínculo que incluso después de la ruptura, parece perdurar en el tiempo. Y es que, damas y caballeros, la química entre Hande y Kerem era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance, que floreció en el set de rodaje, se convirtió en un verdadero cuento de hadas para sus fans, quienes no dudaron en rebautizarlos como Anker. Cada gesto, cada mirada, cada fotografía publicada en sus redes sociales era analizada al detalle, buscando pistas sobre su amor. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes, con clubes de fans en todo el mundo y una legión de seguidores incondicionales. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Existe alguna posibilidad de una reconciliación? Esta es la pregunta que todos se están haciendo, y Hande, obviamente, fue interrogada al respecto. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más ambiguas. Hande no descartó por completo la posibilidad, pero tampoco la confirmó. Su respuesta fue bastante evasiva, dejando mucho a la interpretación. El futuro es incierto, dijo Hande. No sé qué me depara la vida. Lo único que puedo decir es que estoy abierta a cualquier posibilidad. Pero ahora mismo, estoy enfocada en mi carrera y en mi crecimiento personal. Esta respuesta, como pueden imaginar, no ha hecho más que alimentar la especulación.
Algunos fans lo interpretan como una señal de esperanza, mientras que otros creen que simplemente es una forma cortés de evitar una respuesta directa. Sin embargo, esta ambigüedad, lejos de decepcionar, parece mantener viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. La posibilidad, por remota que sea, de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, sigue siendo un sueño para muchos. Y es que la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso es un cliché que, en el caso de Anker, parece tener un eco especialmente fuerte. Sin embargo, hay un detalle importante que no podemos pasar por alto. Durante la entrevista, Ande hizo una pausa significativa cuando le preguntaron directamente si seguía sintiendo algo por Kerem. Fue una pausa larga e incómoda, que duró varios segundos. Y al final, su respuesta fue: Kerem siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Esta frase, aunque ambigua, es tremendamente significativa. Sugiere que a pesar de la separación, el cariño y el afecto siguen presentes. No se trata de un simple seguimos siendo amigos, sino de algo mucho más profundo. Esa pausa, ese silencio elocuente, habla por sí solo. La frase final, con ese lugar especial, es un reconocimiento de la importancia que Kerem tuvo en su vida y posiblemente aún tiene. Además, Ande habló sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Admitió que fue difícil mantener su vida privada alejada de los focos, y que a veces se sintieron abrumados por la atención constante. Esta presión, según algunos analistas, pudo haber contribuido a su separación. Sin embargo, Ande dejó claro que no guarda rencor ni resentimiento hacia los medios. Entiende que la fama conlleva ciertas responsabilidades y que es parte del juego. Pero más allá de la comprensión, se percibe una cierta resignación. La fama, con sus luces y sombras, es un precio que ambos han tenido que pagar por su éxito. Y aunque Ande no culpa directamente a la presión mediática por su ruptura, sí reconoce que fue un factor que complicó las cosas. La falta de privacidad, el escrutinio constante y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser extenuantes para cualquier relación, especialmente para una que se desarrolló bajo la atenta mirada del mundo. Otro punto interesante que surgió en la entrevista fue la relación actual entre Ande y Kerem. Ande confirmó que, si bien no se ven ni hablan con regularidad, mantienen una relación cordial y respetuosa. Se siguen mutuamente en las redes sociales y, de vez en cuando, intercambian mensajes. Esto demuestra que, a pesar de la ruptura, han logrado mantener una amistad sana y madura. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de enemistad y rencor, la actitud de Ande y Kerem es digna de admiración. Demuestra una madurez emocional y una capacidad para priorizar el respeto mutuo por encima de cualquier resentimiento. La amistad, después del amor, es un valor que ambos parecen apreciar y cultivar. Y es que, a pesar de la separación, la conexión entre Ande y Kerem parece ser innegable. Su historia, marcada por el amor, la fama y la presión mediática, ha dejado una huella imborrable en sus vidas. Y aunque el futuro de su relación sea incierto, el respeto y el cariño que se profesan mutuamente son evidentes. En resumen, la entrevista de Ande Erçel ha sido una verdadera bomba informativa. Si bien no reveló todos los detalles de su relación con Kerem Bürsin, sí nos dio algunas pistas importantes sobre sus sentimientos y pensamientos actuales. Quedó claro que Ande guarda un gran respeto y cariño por Kerem, y que no descarta por completo una posible reconciliación en el futuro. Sin embargo, también dejó claro que está enfocada en su carrera y en su crecimiento personal, y que no está dispuesta a dejarse llevar por la presión mediática. Esta ambivalencia, este juego de luces y sombras, es lo que mantiene a los fans de Anker en vilo, esperando una señal que confirme sus esperanzas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de las palabras de Ande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación con Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber lo que piensan. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem. Quizás estas palabras de Ande sean el primer paso hacia una nueva etapa en su relación. ¿Será que el destino tiene otros planes para esta pareja icónica del espectáculo turco? La respuesta, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Para resumir brevemente lo que hemos cubierto hoy, Ande Erçel, en una entrevista reveladora, ha roto el silencio sobre su relación con Kerem Bürsin. Si bien no ha ofrecido respuestas definitivas sobre el futuro, ha dejado entrever que guarda un gran respeto y cariño por su expareja, y que no descarta por completo una posible reconciliación.
Además, ha hablado sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación y ha confirmado que mantienen una relación cordial y respetuosa. Es importante recordar que Hande se encuentra en un momento crucial de su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y abriendo camino a nuevos proyectos internacionales. Su enfoque en el crecimiento personal no solo es comprensible, sino también admirable. La estabilidad emocional y la claridad de metas son fundamentales para enfrentar los desafíos que la fama y el éxito conllevan. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros. No olviden dejar sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderlos. Sus teorías, análisis y predicciones son siempre bienvenidos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Los esperamos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, al igual que las buenas series turcas, siempre tiene un final feliz, o al menos, eso esperamos todos. Adiós, queridos chismosos.